Son las 6:34 a 2 semanas de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales. El presidente Gustavo Petro insiste en poner un gigantesco y peligroso manto de duda sobre los resultados de la votación con base en afirmaciones que varían entre dudosas y falsas. El presidente está en el plan de descalificar la capacitación de los jurados, que ya fueron elegidos por parte de la registraduría y ya no hay vuelta atrás, de cuestionar las instrucciones de la registraduría para el diligenciamiento de los formularios E14 y de revivir el fantasma de un supuesto fraude vinculado con la empresa Thomas Gregan Sons, incluso llegando a afirmar que, y esto lo leo textual, estamos ante un 100% de posibilidad de fraude, lo cual ha sido desmentido claramente por las autoridades electorales. Incluso dijo el presidente que en Colombia siempre hacen fraude en las elecciones para Senado y Cámara. Paradójica afirmación proviniendo de un hombre que se ha elegido como representante a la Cámara, como senador de la República, como alcalde de Bogotá y luego como presidente de 2022 mediante el mismo mecanismo que hoy está cuestionando. De hecho, el único lío reciente con el escrutinio se produjo en las elecciones legislativas del 2022 y que afectó, sí, al pacto histórico y se dio precisamente por lo que hoy está reclamando el presidente Gustavo Petro. En esas elecciones, los jurados llenaron con asteriscos, con rayas, con bolitas y con tachones los espacios en blanco de los E14, lo cual dificultó severamente el trabajo de transmisión de datos que luego fue subsanado en la segunda fase del escrutinio que adelantan los jueces. Los formularios E14 son las actas que llenan los jurados en cada mesa, por eso es clave su trabajo, que es el punto de partida de los resultados. Inicialmente hacen la transmisión vía telefónica y allí entra a funcionar la unión temporal Disproel. Ahí el presidente comete otra equivocación, como lo decía Andrés. En Disproel tiene efectivamente participación Thomas Gregan Sons, pero en esa firma no es la que fabrica las cédulas de ciudadanía de los colombianos, ya que desde hace varias décadas ese contrato lo tiene la empresa francesa Idemia, que incluso ahora forma parte de la Imprenta Nacional de Francia, una empresa pública. Cuando hay tachones en los formularios E14, la MOE ha advertido que hay líos para la transmisión de datos, se presentan dificultades para la digitalización de los resultados y hay problemas severos para el escrutinio que está en manos de los jueces de la República. Al presidente Gustavo Petro le corresponde como jefe de Estado dar tranquilidad para que los colombianos vayan a las urnas el próximo 8 de marzo sin hablar de manera poco responsable de una posibilidad de fraude, lo cual puede exacerbar los ánimos de sus seguidores con consecuencias imprevisibles y peligrosas. El presidente debe además respetar la autonomía de la registraduría para el manejo de las elecciones. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. Es hermoso, tiene mariposas amarillas, guitarras y tiples, cocos, pescadores y tiene al pueblo de Colombia aquí entre sus dibujos. Esa es la carta de presentación que hizo hace apenas unas horas el presidente Gustavo Petro del nuevo pasaporte para los colombianos, el documento que ya pasó, según él, todas las firmas y entidades calificadoras internacionales y que es el mejor pasaporte, el cuarto mejor pasaporte del mundo, pero eso solo lo sabremos a la hora de intentar salir del país. Hace una semana, en medio del Consejo de Ministros en Córdoba por la emergencia económica en ese departamento, había mostrado un papel anunciando lo mismo y aunque no han sido presentadas en sociedad, el presidente Gustavo Petro dijo que las máquinas con las que se van a producir en la imprenta nacional ya están en el país. Pues en la imprenta nadie ha visto la maquinaria que debe llegar desde Portugal. Hasta anoche no había llegado ese equipo que es necesario para imprimir el pasaporte. Deporte de fondo, lo que persisten son las alertas, las señales en rojo que para el presidente Petro son saboteos. Anoche volvió a insistir en eso. Dos de las alertas son de la Procuraduría, que el pasado 6 de febrero volvió a cuestionar el nuevo contrato por 185 mil millones de pesos, que no tiene fecha de inicio, pero sí de finalización, 31 de diciembre de este año, aunque el nuevo modelo de pasaportes debe entrar en vigencia el próximo 1 de abril. La segunda es de la Contraloría, que recientemente habló de incertidumbre, de riesgo financiero, de retrasos e indefinición e incumplimientos de plazos que ponen en riesgo la operación y amenazan la implementación y sostenibilidad del modelo que quiere el nuevo gobierno, que quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ayer dijo que abril se deben imprimir unos 50.000 pasaportes. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 38 minutos. Mientras la discusión en el país gira alrededor del futuro del salario mínimo, las universidades públicas amanecen muchas con sus cuentas en rojo y haciendo cuentas, también preocupadas porque mientras el aumento del salario mínimo es del 23.7%, el Ministerio de Educación plantea un incremento del 7.1% en los recursos para la política de gratuidad en general para la educación pública en el país, lo que sin duda va a dejar a estas universidades teniendo unos gastos más elevados que los ingresos. En las universidades, si bien no hay profesores que se ganan el salario mínimo, ese indicador sí amarra otros gastos. Por ejemplo, los salarios integrales, como ocurre en muchas empresas privadas, la nómina administrativa, los contratos de prestación de servicios y algunos regímenes especiales de docentes que han negociado de antes con las universidades que sus incrementos están amarradas al mínimo. Por eso el impacto preocupa tanto esta mañana a las instituciones de educación superior. El problema, según el sistema universitario estatal, es que mayor gasto no siempre viene acompañado de un incremento igual en las transferencias del gobierno. Los cálculos de las universidades es que los costos de funcionamiento podrían crecer hasta 3 veces más rápido de lo que hoy están creciendo los ingresos. Un mayor riesgo para la sostenibilidad de unas universidades que ya enfrentaban un problema financiero. Hay 16 puntos porcentuales de diferencia entre la plata que el gobierno planea girarle a las universidades este año y el impacto con el incremento del salario mínimo. Como pasó en muchas empresas privadas, en las universidades públicas, los presupuestos de 2026 se hicieron en 2025 calculando un alza del salario mínimo de hasta 14%, y como finalmente fue de casi 24%, esos 10 puntos porcentuales por encima son los que a esta hora tienen a las universidades haciendo cuentas y pensando que la gratuidad en la matrícula puede ser aquí lo más afectado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Se ratifica el gobierno en el salario mínimo y se atornilla en el incremento del 23.7%, quedando así en 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte. No obstante, salario mínimo vital, que solo beneficia al 10% de los trabajadores del país, 2.400.000 personas de un total de 22 millones de ocupados. Privilegio de unos pocos y privilegio de la minoría, que no sirvió para mejorar el gasto de los hogares colombianos en el arranque de este año, que acaba de tener su peor registro para el mes de enero desde que la firma especializada Radar comenzó a tomarle el pulso en el año 2010. Gasto de los hogares colombianos que en el mes de enero fue de apenas 101 billones de pesos, un crecimiento anual en términos reales de apenas 2.54% y en términos mensuales, es decir, frente al mes de diciembre, con una contracción del 23.8%, mostrando así clarísimas señales de desaceleración por todos lados frente a diciembre, debido en gran parte a un componente estacional, tras un remate de año donde los hogares colombianos reciben la prima de Navidad y gastan mucho más por las celebraciones decembrinas. No obstante, dinámica intermensual, es decir, de enero frente a diciembre, que jamás había sido tan mala en los últimos 16 años como acaba de suceder en este arranque del año 2026. Ahora bien, en la dinámica anual, es decir, frente a enero del año pasado, también se obtiene la peor variación anual en materia de gasto de los hogares, con ese crecimiento real frente a enero del 2025 de apenas 2.54%, una décima parte del aumento del salario mínimo para este año y una octava parte del aumento del mínimo vital en términos reales, que recordemos estuvo 19 puntos por encima del costo de vida del año pasado, 5 veces por encima de esa carestía del año anterior y 6 veces más que las expectativas originales de inflación para este año, unas expectativas de carestía que justamente le están poniendo freno al gasto de los hogares, en una mirada muy pesimista que tiene hoy a muchos recortando gastos ante la avalancha de cosas que empezaron a subir tras este aumento del salario mínimo vital, que se mantiene efectivamente en casi 24% únicamente para el 10% de los trabajadores del país. Estás escuchando Blue Radio.